insultaron a mamá y en nombre de Dios me mandaron a rezar. Sobre la voz de Eugenia Moore, voy a saludar a mi amiga Betty Chisliansky. Hola Betty, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Gaby, buenas tardes, ¿cómo vas? Bueno, te tengo que pedir disculpas porque este segmento que inauguramos hoy, que se llama Ellas las Invisibles, está previsto para las 18, ponele 18:05, pero estamos en Jujuy, esto es importante que lo sepas, y acá no somos muy estrictos con los horarios. En ningún lado, en ningún lado. Ah, bueno, me quedo más tranquila. Y además estaba muy interesante lo que estaban hablando, así que... Bueno, gracias. No hay problema. Gracias. Betty Chisliansky nos va a traer, le cuento a la audiencia, cada sábado alguna historia de alguna de las tantísimas mujeres que hicieron historia precisamente. Contanos, Betty, ¿de quién vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de una mujer argentina que se llamó Carolina Musili, que tuvo una vida, a pesar de su corta vida, porque falleció lamentablemente a los 28 años de edad, una vida militante muy activa. Vos sabés que acá, bueno, según cantaban, había 100 barrios porteños, en realidad son más de 100 barrios porteños, pero uno de ellos es el barrio de Mataderos, que está erigido en república, en realidad, junto con La Boca son las dos repúblicas que tenemos, la República de Mataderos, y allí se extiende una calle que se llama precisamente Carolina Musili. Por supuesto, si tiene nombre de mujer, no puede ser muy extensa, que digamos. Son apenas 6 cuadritas que están entre La Arrasada, Araujo, y lógicamente 2 avenidas muy importantes que tienen nombre de varones, Bautista Alberdi y Emilio Castro. Tal cual. Yo me preguntaba, ¿cuántas personas que viven en la calle Carolina Musili sabrán quién fue Carolina Musili? Dice que uno tiene las calles y son nombres de calles y a veces no sabemos a quiénes nombran. Pero bueno, Carolina Musili tiene una historia. Carolina nació un 17 de noviembre de 1889, aquí en Buenos Aires. Vamos a tratar de ubicarla en la época que nació, porque fue una época muy particular. Recordemos que hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX, Argentina dejó de ser simplemente una extensión enorme de tierra y comenzó a recibir muchísimos inmigrantes que venían fundamentalmente de Europa en búsqueda de un nuevo continente. En esa época el país protagonizó un desarrollo muy rápido en términos económicos, donde se centraron principalmente en la producción agroindustrial. Esto obviamente impactó muchísimo en el cambio poblacional, en el estilo de vida que se estaba acostumbrado, y comenzó a desarrollarse en la Argentina una clase obrera muy importante que estaba conformada a la vez por manos nativas y manos extranjeras. Claro. ¿Esto en qué se tradujo? En comenzar a darle los primeros pasos hacia la conformación de las primeras organizaciones obreras que se nuclearon en torno de sindicatos, en torno de mutuales. De alguna manera se iban alimentando de las corrientes socialistas, de las corrientes anarquistas que ya se venían dando en Europa y que tenían experiencia en práctica de lucha obrera. Este nuevo ciclo entonces trajo así como aparición una agudización de las luchas obreras. Claro. Tuvo lugar la primer huelga general en el año 1902 y entre los años 1910 y 1920 se produjeron algunos cambios en la producción que llevaron a nuevas formas de lucha. Allí aparecieron los que hoy conocemos como piquetes, la ocupación de fábricas, pero se produce un hecho no menor, que es la irrupción de las mujeres en el trabajo. Hasta ese momento, para las mujeres el trabajo era estar en la casa, criar a los hijos, algo que a muchas nos sigue sonando. Claro. Pareciera que no ha cambiado demasiado. Y si trabajaban era o de costureras o de tejedoras y lo hacía desde la casa. Cuando empieza el desarrollo industrial, muchas de ellas empiezan a incorporarse al trabajo en talleres, en fábricas. Esto, por supuesto, no era muy bien visto, pero en comienzo se empieza a generar una lucha de la cual mama y se hace carne y se hace eco Carolina Musili, ya grande y ya desarrollada, quien entendió, como muchas mujeres que pelearon en esa época, que la lucha por la equidad de género implicaba una doble opresión. La opresión que se tenía por su propia condición de mujeres y la opresión como trabajadoras.
Y esto es algo que sigue vigente hasta hoy. Recién la escuchaba a Paula Álvarez Carrera, lo que se está viviendo la mujer en Jujuy. Sí. Más allá del tema de la violencia de género, vemos que el sometimiento de la mujer en los lugares de trabajo aún sigue muy vigente. Así es. Pero contemos quién es Carolina. Yo les había dicho que nació en una familia obrera, hija de inmigrantes italianos. Vivió en un conventillo de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. En esa misma convivía en una habitación con sus hermanos, con sus tías, pero era una familia muy lectora. De hecho, su nombre, Carolina, fue en homenaje a la escritora italiana Carolina Inverniso. Ah, mira. Pero ¿qué pasó? ¿Viste cuando dicen que cuando te enamoraste te suenan mariposas en la panza? Yo la verdad es que no sé, porque no sé si alguna vez alguien tuvo una mariposa dentro de la panza. Yo tampoco. Pero digamos que no conozco a nadie, pero digamos que se siente eso. Bueno, ella pareciese que empezó a sentir eso, pero al ver tantas injusticias se comenzó a rebelar contra las injusticias. Ya su espíritu contestatario apareció muy expuesto durante su época de estudiantes. Casi la echan del colegio por esto. Ah, mira. Ella tenía una defensa muy especial a favor de los niños, a favor de las mujeres. Fue costurera, por supuesto. Claro. No pudo zafar de eso. Trabajó en una fábrica. Se adscribió al socialismo, pero desde un lugar de autodidacta. Militó toda su vida para mejorar las condiciones de trabajo en la fábrica, y tuvo expresiones muy particulares respecto al feminismo, Carolina. Ajá. Entre ellas llegó a decir que la mujer aristocrática y la mujer proletaria son igualmente víctimas. Ah, mira vos. Llegó la hora de que la mujer argentina, dijo Carolina en su momento, reconozca que no es inferior al varón, y que incluso, si tiene una misión diferente, se le deben restaurar sus derechos civiles y naturales. A ver, discúlpame, Betty, recordemos que era una época en que las mujeres no votaban. Hay que recordarlo, ¿no? Totalmente. Recordemos que el voto femenino llegó recién de la mano de Eva Perón, Así con la cual es. en ese momento no se votaba, y era un momento muy convulsionado en Europa fundamentalmente. Claro. Así que si recién ahí las mujeres estaban empezando a dar los primeros pasos en el mundo del trabajo, aquí era una cosa que estábamos gateando recién. Claro. Y ella, en esta concepción que tenía sobre el feminismo, hablaba de un feminismo deportivo, una práctica que ella consideraba elitista, con un enfoque conservador, y que tenía una mirada más bien reformista del feminismo. Ajá. Al respecto decía: yo llamo feminismo de diletantes aquel que solo se interesa por la preocupación y el brillo de las mujeres intelectuales. Es hora de que ese feminismo deportivo deje paso al verdadero, que debe encuadrarse en la lucha de clases. De lo contrario, será un movimiento elitista, llamado a proteger solo a aquellas mujeres que hacen de la sumisión una renuncia a su derecho a una vida mejor. Abomino de la humanidad por el simple motivo de mi apoyo a quienes exigen que les correspondan simplemente por vivir en un país donde se recita que todos son iguales ante la ley. Bueno, un debate que está vigente, ¿no? Que se da hacia adentro de muchas organizaciones de mujeres hoy mismo. Exactamente, exactamente. Es que nosotros lamentablemente vemos en la historia no solo de la lucha de las mujeres, sino de la lucha de trabajadores, como muchos de las problemáticas que nos acogen a las mayorías siguen vigentes, ¿no? Todavía no han podido ser resueltas. Así es. Aunque por suerte muchas sí. Sí. Y así es. Y Carolina, bueno, peleó fervientemente contra todo esto. En el año 1906 ejerció un papel muy importante en la promulgación de leyes para proteger a los y las trabajadoras, mediante la participación activa en la sociedad de beneficencia. De hecho, hizo un informe que le sirvió a Alfredo Palacios ante el Congreso Nacional. Ella estaba militando directamente en el socialismo de Alfredo Palacios. Claro. En 1907, cuando en Uruguay se legaliza el divorcio, ella también trabaja mucho para que se promulgue una ley argentina, una ley del divorcio aquí en nuestro país. Llegó incluso a elaborar un proyecto de ley en el Centro Socialista Femenino junto a Fenia Cherkov, que también fue otra feminista, intelectual, activista política, ella era rusa.
así como recordábamos que el voto femenino llegó de la mano de Eva Perón, el divorcio llegó de la mano de Alfonsín, ya con la restauración de la democracia. Así que pasaron bastantes años desde que Carolina realizó sus primeros pasos camino a esta ley hasta que finalmente se pudo concretar. Sí. En 1909, ya a los 19 años de edad, joven para nuestras épocas, no tanto para aquellos años, claro, se afilia al Partido Socialista y comienza a actuar en la agrupación femenina del partido. Ese mismo año representó al Centro Femenino Socialista en la Liga Internacional de Empleadas Domésticas. Luego intervino en el primer Congreso Feminista. Y por entonces publicó varias de sus obras: La Madre y el Menor Obrero, El Trabajo de la Mujer y los Niños. También publicó más adelante El Trabajo Femenino, El Divorcio, y Post-Mortem se publicó Por la Salud de la Raza. En 1910 participó del Congreso de Universitarias Argentinas, donde por supuesto se destacó por sus discursos combativos, y se integró al grupo de pioneras de esa avanzada feminista que formaron, entre otras, Raquel Camaña, Adelina de Carlo, Alicia Moró, Elvira Rawson, Alfonsina Storni. Entre el 19 y el 22 de mayo de 1910 se celebra aquí en Buenos Aires, en el primer centenario, el primer Congreso Femenino Internacional, que fue organizado precisamente por el Centro Socialista Femenino, donde estaba militando, ¿quién otra sino Carolina Musilli? Sí, claro. Como representante de Argentina, participaron las primeras médicas y educadoras, pioneras y luchadoras por la igualdad de derechos, como Cecilia Grierson, Julieta Lanteri, Elvira Rawson, Alicia Moró, Petrona Eiler, Sara Justo, Feña Charrescov de Repeto. Fue un congreso integrado pura y exclusivamente por mujeres, no se permitió el ingreso a ningún varón. Mira vos. En 1912, Carolina Musilli toma la causa de mujeres que trabajaban en la lavandería La Higiénica, cuyas condiciones de salud, condiciones laborales eran terribles, eran pésimas. Ella lo describe, Carolina, también en un texto que les leo, le leo a la audiencia porque realmente es duro, aunque bueno, vuelvo a repetir lo mismo, lamentablemente todavía algo de esto se repite, quizás no con tanta magnitud, pero algo de esto se repite aún en las fábricas. Al hablar de lavaderos mecánicos, donde, indistintamente en todos, las condiciones de labor son desesperantes, no es posible callar ante la forma inhumana en que trabajan los obreros del lavadero, La Higiénica. En el año 1912 se reunía en el Salón de la Federación Gráfica Bonaerense un grupo numeroso de mujeres trabajadoras de este establecimiento declaradas en huelga, cuenta Carolina. Sí. Pobres y escuálidas mujeres todas, marcadas con el estigma de las privaciones y del trabajo excesivo. Variaba la edad de ellas entre los 12 y los 50 años. Nombraron para asesorarlas ante la gerencia del establecimiento a la doctora Julieta Lanteri Renshaw, de quien ya hablaremos en esta columna, a Enrique Barca y a la que escribe estas líneas. Oímos de labios de las huelguistas la narración de las condiciones en que realiza su trabajo, siendo realmente horribles. Y no es que ellas mintieran, por cuanto hemos podido comprobarlo. Obligadas a trabajar, las de la sección de lavado, en pisos húmedos, en invierno tiritando de frío y en verano haciéndoles insoportable la atmósfera debido al vapor de agua que se desprende de los cilindros, son constantemente asusadas por los inspectores, recibiendo frecuentemente empellones y soportan una jornada de labor de 9 a 11 horas. No gozan de las 2 horas reglamentarias que determina la ley para el almuerzo. Pero hay aún más. Las de la sección planchado, debido a la alta temperatura, en verano se desmaya con frecuencia, pero lejos de auxiliarla, el inspector, reloj en mano, comprueba la duración del síncope a fin de que la obrera complete la jornada de labor. Bueno. Los comentarios huelgan. Máxime si tenemos en cuenta que entre los miembros del directorio que más se opusieron a las justas reclamaciones de las obreras, la mayoría son militantes católicos, acostumbrados a llevar el palio en las procesiones. Bueno, en fin. Vaya descripción, ¿no? Qué claridad también. Una claridad que parece que uno la está viviendo, la está observando. Sí. Evidentemente esto muestra en este texto su involucramiento en las condiciones de insalubridad en las que trabajaban estas obreras. En 1915 ella es contratada sin sueldo como inspectora del Departamento Nacional de Higiene y Trabajo. En estas inspecciones defendió los derechos de la mujer y del niño obrero, porque
trabajo infantil estaba permitido, ya común, sí, ni permitido. Fue la primera mujer funcionaria de ese departamento federal, trabajó en el desarrollo de programas de salud pública para combatir fundamentalmente la tuberculosis, que era una enfermedad que lamentablemente aquejaba a muchos habitantes. Claro. ¿Me ibas a preguntar algo? No, te escucho. Recorría talleres, fábricas, entrevistaba a las obreras sobre su salario, sobre el número de horas que trabajaban, sobre las condiciones de trabajo, la contaminación del ambiente, y en aquellos lugares donde no les permitían entrar en contacto con las obreras, directamente se trataba de entrar como empleada. Ella misma se empleaba, pasando, digamos, y sometiéndose a estos riesgos, a tal punto que terminó contagiándose la tuberculosis, que es la enfermedad que termina con su vida. Uh-huh. En el año 1916 trabaja en la campaña para el Partido Socialista, funda y dirige el periódico Tribuna Femenina, que mantenía mediante su trabajo como costurera industrial, y en la revista publicaba sus ensayos y monografías sobre la protección de la mujer. Lo hacía bajo un seudónimo que era Soledad Navarro. Dio conferencias, publicó artículos, y se desempeñó también sin cobrar salario, honorariamente, en el Departamento Nacional del Trabajo. Uh-huh. El historiador Norberto Galazo cuenta que el narrador y ensayista Manuel Gálvez recuerda en sus memorias que la información que aportó Carolina le fue muy útil para las novelas, para sus famosas novelas La Mesa Normal y Nacha Regula, mira vos, en las cuales reivindica a la madre soltera y a una prostituta respectivamente. uh-huh. Los escritos de Carolina recorrieron congresos internacionales, además de, por supuesto, sus libros, sus folletos. Como comentaba antes, lamentablemente la misma enfermedad que ella tanto combatió, que fue la tuberculosis, terminó con su vida. En ese momento residía en Córdoba, en Vialet Macé. De hecho, había viajado allí para ver si se podía curar. Claro. Su atención estaba puesta en el proceso de la Revolución Rusa, era en el año 1917, y a los 28 años de edad, el 23 de marzo de 1917, falleció sin haber podido ver triunfar la revolución, que, como todos sabemos, fue en el mes de octubre. Mira vos. Una vida bastante prolífica, a pesar Uh-huh. de ser muy cortita, ¿no? Uh-huh. Así es. Carolina Musili, entonces. Carolina Musili, la invisible hasta hoy, que Betty Chislanchi nos la trajo en este segmento que vamos a compartir todos los sábados. Esperamos entonces con ansiedad tu participación el próximo sábado, Betty, a ver a qué mujer pionera y luchadora nos traes. Aquí estaremos con gusto acompañándolos y bueno, esperemos que sea de interés. Gracias, Betty. Nos hablamos el sábado. Gracias. Gracias. Besos a toda la audiencia. Saludos. Gracias. Ellas, las invisibles.